Bien, perfecto, ahí estamos. Bueno, les pasé el artículo, ¿pudieron ojearlo? ¿Alguno lo pudo ojear como para ver de qué se trataba, leerlo bien? Ok, Mm. perfecto. Sí, Así, igual profesor. si, si no lo pudieron leer, igual justamente para eso la charla de hoy, ¿no? La idea es que vayamos compartiendo un poco diferentes opiniones. Yo voy a ir exponiendo qué es de lo que habla el artículo, qué es lo que dice y cómo lo hicieron. Y la idea es que entre todos vayamos viendo, o sea, las cosas. O sea, interrumpan en el momento que ustedes quieran, porque la función de esto es que podamos debatir las diferentes partes del artículo. No es que yo voy a dar mi opinión nada más, sino que podamos intercambiarlas. Bien, entonces, bueno, el artículo obviamente es la comparación entre, o sea, midiendo la eficacia entre un realce, el heel lift, son los realces retrocalcáneos que se usan muchas veces en tendinopatías de Aquiles. Quizá nosotros, por lo menos yo, estoy más acostumbrado a quizá indicarlos en las tendinopatías insercionales, porque son las que más efecto tienen con la compresión, pero acá está más apuntado a las tendinopatías de Aquiles no insercionales. El mid portion es como la tendinopatía no insercional de Aquiles, ¿sí? Entonces es un ensayo clínico, con lo cual comparan dos intervenciones, la intervención de los realces con la intervención de un trabajo excéntrico para la tendinopatía no insercional de Aquiles. Entonces, yendo un poco a lo que es el contexto, no el contexto que el artículo expone, sino el contexto en el cual nosotros estamos inmersos hoy por hoy en lo que es la kinesiología y la medicina, ¿no? O sea, estamos dentro de un auge de lo que es la medicina o la kinesiología o la práctica basada en la evidencia, con lo cual por eso estamos presentando artículos y demás. ¿Vieron cuando ustedes van a buscar en PubMed y ven que arriba a la izquierda ven como un gráfico de cuántos artículos de tal tema se fueron publicando a lo largo de los años y ven que siempre la curva es como exponencial hacia arriba, ¿no? O sea, cada vez se publican más cosas, cada vez se investiga más y eso es por el auge que hay de esta práctica basada en la evidencia. En cuanto al contexto específico en el cual está inmerso este artículo, que es el cómo abordar una tendinopatía, está como el gol estándar, digamos, es como que el objetivo principal de abordaje de las tendinopatías es el aumentar la capacidad de carga del tendón, ¿sí? O sea, es que el tendón acepte cada vez más carga y de esa forma pueda soportar las solicitudes y los estímulos que nosotros le brindamos, le exigimos a nivel de la práctica deportiva o no deportiva, ¿sí? Y es sabido ya por diferentes revisiones sistemáticas, diferentes ensayos clínicos a lo largo de los años, que ningún abordaje aparenta ser superior al resto en cuanto a lo que son los ejercicios. Entonces, hay un montón de ensayos clínicos que quizá comparan de diferentes formas, los excéntricos, bueno, el heavy slow, ¿sí? Heavy slow resistance, o mismo también los isométricos, el papel de los isométricos y demás, y siempre hay como un debate de cuál es mejor que el otro y no aparenta ninguno ser notablemente superior al resto. Habiendo dicho esto, nos metemos ahora sí en este artículo que nos trae aquí hoy. Vemos que en cuanto a lo que son los autores, hay autores bastante reconocidos en cuanto a lo que es el trabajo, la investigación en las tendinopatías, como Peter Maliaras o Mm. Son Dawkins. Y yo no la conocía a esta Chantel Rabusin, entonces la toqué. ¿No Bien. es la hermana de Nacho, Chantel Ragusi? Bueno, Chantel Rabusin resulta que es, para que conozcamos, ¿no? El primer autor siempre es el que tiene la idea del proyecto y el que lo lleva adelante. Entonces, vamos a conocer un poco de Chantel Rabusin. Es podiatra, ¿sí? Está haciendo un PhD, un doctorado en modalidades de tratamiento en tendinopatías no insercionales de Aquiles. ¿Bien? Artículos publicados que tiene un artículo publicado en el 2017 donde no es primera autora, pero habla así del papel de las plantillas, de las ortesis plantares en los dolores de talón. Calculo que será, no, la verdad es que leí muy por arriba el artículo. Y la conclusión a la que llegan es que las ortesis plantares no mejoran el dolor ni la función en los dolores de talón en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí?
de la forma en la que lo midieron. En el 2019 ya publica su primer artículo como primer autor, igual que Edu Tondelli, ¿sí? No sé si lo conocen, está acá con nosotros, que es lo- los efectos de los realces retrocalcáneos en la biomecánica y la función muscular del miembro inferior. Es una revisión sistemática donde las conclusiones es en personas asintomáticas, o sea, acá no en personas con tendinopatías, los realces de 10 milímetros disminuyen la duración de la fase de vuelo, en el caso de la marcha, ¿no? De la carrera, y los realces de 15 milímetros disminuyen la dorsiflexión máxima del pie, del tobillo, y la longitud de la unión tendinosa de gemelos. Con lo cual, bueno, es un buen inicio como para agarrar y decir, bueno, puede llegar a aplicarse como un abordaje en una tendinopatía de Aquiles, dado esto, ¿no? Nosotros sabemos que la dorsiflexión máxima de tobillo puede llegar a generar alguna fuerza, alguna carga compresiva a nivel del Aquiles, como hablamos antes, quizá más insercionalmente, pero también puede llegar a ser de la parte de la porción media del tendón. Y el hecho de que disminuya la longitud de la unión miotendinosa hace que disminuya también la solicitud de tracción que tiene ese tendón. ¿Bien? Entonces, podría llegar a descargar, si queremos llamarlo de alguna forma, el tendón de Aquiles. Previo a la publicación de este ensayo clínico, publican un protocolo de estudio, ¿sí? Con el mismo nombre, porque es el protocolo de estudio previo a este ensayo clínico, con lo cual detallan en este protocolo específicamente todo lo que van a hacer luego en el ensayo clínico, lo cual es una herramienta bastante buena porque hacen que después del ensayo clínico directamente cite las cosas que dijeron en el protocolo y no se haga un estudio publicado tan largo. ¿Bien? Así que muy buena decisión esa. En cuanto a la introducción, a Poli le encantan las introducciones de 4 párrafos, yo les cuento. ¿Sí? A mí también me gusta bastante, pero no soy tan estructurado. Pero en este caso siguen las indicaciones de Poli y tienen 4 párrafos en los cuales el primer párrafo tiende a ser algo más generalista, el segundo párrafo empieza a ser más específico del tema que se va a tratar, en el tercer párrafo hablan de lo que se llama el knowledge gap o como el vacío de conocimiento que hay en la literatura. Dicen, bueno, acá falta estudiar esto, y en el cuarto párrafo dicen, por eso nosotros los estudiamos, y plantean el objetivo de estudio. ¿Bien? Entonces, en esta introducción nos hablan de la tendinopatía no insercional de Aquiles, ¿sí? Nos dicen que obviamente genera algo que nosotros ya sabemos, una reducción en la actividad física, una disminución en el rendimiento, una disminución en la fuerza de los flexores plantares, y todo esto influye en la calidad de vida de la persona que presente esa tendinopatía. ¿Bien? Luego empiezan a hablar de los abordajes, y dentro de los abordajes ponen como el gold estándar a Alfredson, ¿sí? A los excéntricos y al protocolo de Alfredson como si fueran el gold estándar por sobre todo el resto de los ejercicios. Con lo cual es un poco debatible porque es como, bueno, yo decido qué artículos me baso para decir eso, pero en realidad no hay un consenso científico o académico de que el excéntrico sea el gold estándar, ¿sí? Tampoco hay que lo sea otro, pero bueno, ellos plantean como que es el gold estándar, lo cual no está mal, es uno de los, para mi punto de vista, es uno de los protocolos que más estudiado está y tampoco tiene cosas en contra, con lo cual creo que puede ser una buena decisión haberlo tomado como parte de decir, bueno, el exponente dentro de los ejercicios es el protocolo de Alfredson, ¿sí? Este es Alfredson, por si no lo conocen. Bien, pero también nos dicen que el 44% de las tendinopatías que se tratan con ejercicio fracasa con ejercicio, ¿no? No tiene la evolución deseada, y exponen muchas veces que esto puede deberse a una disminución en la adherencia del paciente a hacer ejercicio. Recordemos que el protocolo de Alfredson es un protocolo que se tiene que hacer ejercicio diariamente 2 veces por día, una cantidad de repeticiones bastante grande, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Como una contraposición, y basándose en los artículos previamente publicados por Rabusin, aparece el realce, ¿sí? El realce retrocalcáneo. Y lo que marcan es que el realce puede ser una estrategia apta para la tendinopatía de Aquiles debido a que reduce la dorsiflexión del tobillo
y reduce el estiramiento de los gemelos de Aquiles, como habíamos visto en el artículo previo que había publicado en la revisión sistemática. Y también lo ponen como una opción a la parte de ejercicios, ya que no requiere de una adherencia demasiado importante, ¿sí? El paciente únicamente los tiene que tener puestos en la zapatilla. No es que tiene que hacer algo extra, no tiene un insumo de tiempo ni nada, sino que puede seguir haciendo su vida normalmente, solo que con el realce. ¿Bien? Después, en el cuarto párrafo, nos hablan del objetivo de estudio. El objetivo de estudio básicamente es comparar la efectividad que tienen, por un lado, los realces, ¿sí? Los heel lift, los realces retrocalcáneos, con un trabajo excéntrico en la reducción del dolor y la mejora de la función en personas con tendinopatía no insercional de Aquiles, ¿sí? Y le llaman a este estudio el estudio Healthy, porque es de heel lifts versus calf muscle eccentric exercises for Achilles tendinopathy, ¿sí? Ok. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguno quiere comentar algo con respecto a lo que vimos de la introducción? No, yo concuerdo Concordo. contigo. Sí. Y a mí por ahí me costó, tal vez que no la leí con mucho amor, como para decir, bueno, estoy buscando esto. Pero no me pasó que leí la introducción y rápidamente llegué y pensaba el objetivo del estudio, ¿viste? Sin leerlo. Después por ahí, cuando empecé a lanzar otros cabos y a la segunda lectura, ahí le tomó un poco más de sentido. Pero me pasó eso, no sé si al resto le pasó algo parecido. Bueno. Eh, no, yo leí primero el protocolo. Cuando vi que había un protocolo, leí primero el protocolo, entonces quizá ya entré como, había entrado en calor antes de leer el estudio. Bien, seguimos entonces con la parte de métodos. Cuanto a la parte de métodos, tenemos 100 participantes del estudio, lo cual es un número muy bueno para un ensayo clínico. 100 participantes es excelente. Habían hecho los testeos para el tamaño muestral y habían necesitado, creo que 92, 94, una cosa así de participantes. Lograron meter 100 participantes, es excelente. En cuanto a los criterios de inclusión, habla que sí tiene que ser ¿Hola? ¿Están ahí? Ahora sí estamos, Diego. ¿Qué Sí, pasó, sí, Ahora se sí. boludo? cortó. Pagá Sí, no sé. Fiverr, loco. Pediste 1000 mangos de rebaja y no estás del Fiverr, boludo. ¿Viste? No sé qué pasó, che. Tocaron el timbre, me trajeron la pizza y se ve que me cortaron internet. Terrible. ¿Se sigue grabando esto? Sí, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Eh, bien, entonces, en cuanto a la parte del diagnóstico clínico, requieren que el paciente, para llegar al diagnóstico clínico, tiene que haber un dolor de aparición insidiosa, lo cual está bien, un dolor agravado por actividades con carga de peso, y un dolor a la palpación a 2 a 6 centímetros de la inserción de Aquiles, que es más o menos el lugar donde suele aparecer la tendinopatía no insercional, y tiene que estar confirmado por ecografía. Bien, y la confirmación por ecografía básicamente es que tenga o áreas hipoecogénicas o una presencia focal de engrosamiento. ¿Sí? Esas son las dos cosas que piden como para realizar el diagnóstico y poder ser incluidos dentro del estudio. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes con respecto a tomar estos parámetros como para incluirlos como una tendinopatía no insercional diagnosticada. ¿Alguno quiere comentar qué piensa? ¿Piensa que está bien? ¿Piensa que está mal? ¿Piensa que le falta algo? ¿Lo hubiesen abordado de otra forma?
No, a mí Freddy. me. Perdón. Perdón, habla No, Freddy. Poli, por favor, que vos tenés más linda voz. No, después de vos, mi amor. No, la verdad que, bueno, cuando leí el artículo, tuve que ir igual que vos al protocolo para ver los criterios de inclusión, porque en el artículo original no estaban los criterios. Y quizás me pareció que a mi gusto se queda corto para hacer el diagnóstico de tendinopatía. Uno espera un comportamiento, digamos, tendinopático del dolor para poder asociarlo a que efectivamente es por el tendón, el dolor, ¿no? Eso, cambio fuera, Poli. Poli, ¿vos querés agregar algo? No, concuerdo ahí con lo. Otra vez de vuelta, concuerdo, perdón. Concuerdo ahí con lo que dice Fede. A mí a veces me pasa un poco, ahí me mandé otra, digo, sin querer, no te diste cuenta, pero me mandé. Eh, me pasa un poco a veces cuando menciona como criterio de inclusión dolor mínimo de 3 de 10, es un poco discutible, ¿viste? De que puede ser que realmente no tenga dolor un día o no. Yo creo que ahí por ahí debería aclararle en el momento de la evaluación, puede ser. No dice nada de la rigidez matinal, lo cual me parece que está bien, ya sabés lo que pensamos con respecto a eso. Y no, nada más, solo eso. Bien. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. No me parece que la rigidez matinal sea algo excluyente que tiene que estar sí o sí, a diferencia de lo que quizá piensa Gillian Cook, pero sí creo que se queda un poco corto en cuanto a lo que es el diagnóstico desde la parte clínica, ¿no? O sea, no habla en ningún lado que el dolor tiene un comportamiento tendinopático. O sea, que el dolor tiene una disquinesia posestática, que el dolor tiene un fenómeno warm-up, ¿no? O sea, en ningún momento habla de eso, sino que únicamente es un dolor en la región del Aquiles que apareció gradualmente y que molesta cuando cargas peso, nada más. O sea, y sabemos que un diagnóstico imagenológico positivo en cuanto a lo que es ecografía no es sinónimo de un tendón con una patología tendinosa, o sea, de tendinopatía. ¿Bien? Bueno, dolor mayor a 2 meses y un dolor mínimo de 3 de 10, lo cual me parece que poner un dolor mínimo de 3 de 10 está bueno como para realmente poder medir que hay una variación del dolor, ¿no? O sea, si tiene un dolor de 1 de 10, es como no te llega, no vas a poder llegar a medir si hay un efecto eh, significativo en cuanto a lo que es la terapia. Yo creo que desde ese lado lo veo como algo bueno, algo que está bueno. En cuanto a la exclusión, ¿Por qué bueno, dolor a 2 meses? ¿Tiene que ver algo que ver? ¿2 meses justo? ¿No puede ser un mes o 3? O, no sabría decirte cuál fue o sea, no está explicado el por qué 2 meses. Siempre pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuánto ponemos como para evaluar cierta cronicidad? Porque si vos tenés un dolor quizá que es una tendinopatía más reactiva y que tiene, no sé, 15 días o una cosa así, quizá resuelve solamente con un manejo de la carga y no necesitas un abordaje más específico o más activo. Entonces, el que sea un dolor con cierta antigüedad le da como cierta eh, presencia, digamos, no me sale la palabra. lo Pero, confirma más, digamos, confirma más claro, la tal tendencia. cual. Exacto, Bien. Sí, exactamente. yo creo que sí coincido con vos, digo, creo que si tiene más de 2 meses, podrías decir que no es un cuadro autorresolutivo y que Exacto, te invita a proponer un tratamiento, digamos. tal cual. Perfecto. Gracias por ordenar mi cabeza, Fede. En cuanto a los criterios de exclusión, nada que llame la atención, ¿sí? Una ruptura o cirugía de Aquiles previa, una inestabilidad crónica de tobillo, no está muy claro por qué una inestabilidad crónica de tobillo, pero bueno. Quizá puede ser por el tema de aplicar un realce. Bueno, no sé, no recuerdo que lo explique, ¿sí? Lo explayaba un poco más en el protocolo, pero no lo explicaba, me parece, detenidamente. Y que no haya tenido un tratamiento con realce o excéntrico durante los 3 meses previos está bueno como para que no tenga un periodo mayor de tratamiento que el que plantea el estudio. Que no haya usado antibióticos fluoroquinolonas durante los 2 años previos por la asociación que tiene con la ruptura tendinosa y con la tendinopatía, y que no haya tenido infiltración ya sea de anestésicos, corticoides, PRP, células madre, lo que sea, durante los 3 meses previos. Bien, lo cual está bueno.
Entonces, de estos 100 participantes, siendo 52 mujeres, se dividen en grupos de igual cantidad de participantes, sin diferencias clínicas o demográficas relevantes entre ambos grupos. ¿Bien? A un grupo se le dan 3 realces para 3 calzados, los que más use, de 12 milímetros. Esos realces son ajustables, con lo cual si algún participante siente que los 12 milímetros hace que se le escape el pie de la zapatilla o lo que sea, se le podía bajar, pero siempre se intentaba mantener esos 12 milímetros. Se sacaba la plantilla del calzado y se ponía ese realce, y se usaba de los dos lados. En el otro grupo tenemos el protocolo de Alfredson, que incluye 3 series de 15 repeticiones con rodilla extendida, subiendo con los 2 y bajando con 1, 3 series de 15 repeticiones con rodilla flexionada, subiendo con los 2, bajando con 1, 2 veces por día durante 12 semanas. Al principio únicamente con la carga del peso corporal, siempre y cuando sintiera alguna molestia. Cuando podía realizar toda la serie de ejercicios sin sentir ninguna molestia, se cargaba peso 5 kilos en una mochila, y a partir de ahí se progresaba la carga de peso en la mochila de a 5 kilos cuando se lograba hacer la serie completa de los ejercicios sin sentir ninguna molestia ni dolor. ¿Bien? Algo que me llamó la atención, porque yo no lo hago así y hojeé medio por arriba el protocolo de Alfredson original, y en ningún momento lo especifica, o por lo menos no lo vi, es que solo hacen el ejercicio del lado sintomático. ¿Bien? Yo cuando trabajo con mis pacientes con tendinopatía, en general siempre el ejercicio lo hago bilateral. Quizá no pensando específicamente en la resolución de la tendinopatía para hacerlo bilateral, sino por 2 motivos. Uno, porque siempre que vuelva a la actividad o mientras esté realizando la actividad, inconscientemente o conscientemente va a intentar sobrecargar el otro lado para descargar el lado sintomático. Entonces, para no exponerlo a una sobrecarga contralateral, lo que hago es intento trabajar las 2 piernas cuando hago una rehabilitación de miembro inferior que sea sintomático de un solo lado. Y por otro lado también, para que en el caso de iniciar un protocolo de Alfredson con esta carga, muy probablemente el paciente los días posteriores al inicio de este protocolo aparezca con una sintomatología de dolor muscular de aparición tardía, ¿no? Un DOMS de ese lado en cuanto a gemelo, sóleo y demás. Entonces, si lo hace de los dos lados y esa sintomatología medio molesta la siente de los dos lados, la va a sentir como más normal por el ejercicio y no como que el ejercicio lo está grabando. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el estudio, sino que aprovecho como para exponer lo que yo hago, mi experiencia. Una de las preguntas que me surgió es, bueno, ¿y esta gente hacía actividad física o no hacía actividad física? Bueno, en el grupo de los realces el 86% sí hacía, en el grupo de los excéntricos el 82% la hacía, más o menos tiempos similares, 4,5 horas por semana el de los realces, 5,1 hora por semana en el grupo de los excéntricos. Y durante este protocolo, que tardaba 12 semanas, tanto la utilización de los realces como los excéntricos, se les permitió continuar con la actividad física utilizando el modelo Karen Silvernagel, en el cual se permite realizar la actividad física siempre y cuando el dolor no supere el valor de 5 en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada de dolor y 10 el peor dolor imaginable. Entonces, siempre y cuando durante o posterior a la actividad el dolor no supere el 5, se permite continuar. Si supera el 5, se empieza a disminuir la dosificación. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que me llamó la atención, la media de duración de síntomas de la población de estos 100 participantes fue de 34,4 meses. O sea, no es que tenían 2 meses, 3 meses, 4 meses, 15, 5 meses, 10 meses. O sea, 34 meses. ¿Bien? Y el 58% tenían síntomas bilaterales. ¿Sí? Con lo cual, me hace dudar un poco también el diagnóstico. O sea, siendo que el diagnóstico que utilizaron para incluir los participantes no era demasiado riguroso, siendo que la duración de los síntomas fue muy larga, y siendo que el 58% tenían síntomas bilaterales,
yo no sé ustedes, para mí la tendinopatía de Aquiles, he tenido pacientes bilaterales, pero en general no tengo más del 50% de pacientes con tendinopatía bilateral en el Aquiles. Nada, una de las preguntas es, me gustaría saber si han tenido tratamientos previos, si han tenido tratamientos previos con ejercicios o no, si han fracasado, ¿sí? Porque sería un punto más el fracaso con tratamientos previos, como para agarrar y decir, ¿realmente tendrán una tendinopatía de Aquiles o tendrán otra patología que simula ser una tendinopatía de Aquiles? ¿Sí? Bien, antes que pasemos a las variables de resultado, ¿algo que quieran comentar con respecto a esto? Yo sí. Primero, Sí. en cuanto a la inclusión, una de las cosas que me parece importante, porque vos podés decir, bueno, esta persona o se equivocó, o no le creo, o tiene un sesgo, digamos, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es la inclusión. Yo creo que hubiese sido prolijo, ellos pusieron como un rango de tiempo para la inclusión desde septiembre a diciembre del 2017, o sea, 2 años exactos. Y lo que no mencionan, aunque lo dan, o que uno lo puede dar por implícito, es si los pacientes eran o no consecutivos. Ellos toman un grupo de 380 y pico de pacientes, los cuales incluyen a casi todos, excepto a los 100 que mencionás vos, que queda muy lindo, digamos, como que queda bien vestido el trabajo, porque ellos requerían 92, digamos, para tener la fuerza estadística necesaria. La otra cosa que no me convence, ¿puedes volver a la siguiente diapositiva, a la que estaba mostrando recién? Eso. Acá me parece que hay una asimetría de tratamientos. Del lado izquierdo vos tenés un realce que son 12 milímetros. No son 5 milímetros, 15 milímetros, 6,5, son 12 para todos. Del lado derecho, ellos lo describen como un protocolo, el de Albertson, yo no lo desconozco, pero son cada 3 repeticiones, 3 series de 15 repeticiones, etc. Pero eso después, cuando vos ves el trabajo, no sucede así, porque ellos le dicen, bueno, si vos andás con dolor, bueno, ese día no hagas nada. Si ves que lo venís dando, subís 5 kilos. O sea, es como que vos recién decías, por ejemplo, que vos a un paciente que le tratás el Aquiles, una tendinopatía, le das bilateralmente, ¿sí? Porque en tu experiencia clínica te llevó a hacerlo de esa manera. Yo les hago la pregunta a ustedes. Si ustedes le indican un plan de ejercicio a un paciente y le dicen, manejate a tu criterio, y vuelven un método de 3 meses, primero, la adherencia va a ser bajísima y los resultados van a ser muy malos, porque para eso directamente que vea un tutorial en YouTube y se maneje como se le ocurra. O sea, el trabajo del kinesiólogo está de adorno, digamos. Entonces, eso es lo primero que me hace ruido. Segundo, es que la carga de ejercicios no es la que ellos describen, porque es como que yo quiera demostrar cómo se maneja una neumonía de la comunidad. ¿Cuál es el germen más común? El Staphylococcus aureus. Bueno, ¿cuál es el antibiótico más común que sea? La citromicina. Bueno, vos tenés una neumonía de la comunidad que no sabés si realmente la estás diagnosticando como corresponde, pero supongamos que sí, y le decís, bueno, te vas a tomar antibiótico cada 8 horas. Pero si estás con diarrea, ese día no lo tomes el antibiótico. Si ves que venís mejor, tomalo cada 2 minutos. Entonces, como que decís, yo no sé si estoy generando un tratamiento antibiótico efectivo, si estoy generando una resistencia antibiótica. No saben que realmente, porque el tratamiento es dosis dependiente, no solamente tiempo dependiente. Entonces, creo que ahí son muy precisos con la plantilla, ¿sí? Pero son completamente imprecisos para el plan de ejercicios que proponen. No sé si a uno le pareció lo mismo que a mí, pero esa fue mi sensación, como que totalmente, como que lo manejó el paciente sui generis. Lo cual explica finalmente los resultados que tienen y la poca adherencia que tienen los pacientes. Sí, bueno, yo creo que muchas veces para hacer un ensayo clínico de esta magnitud, con esta cantidad de participantes y demás, creo que se podría haber hecho un seguimiento, todavía no llegamos un poco a lo que es las variables de resultado y realmente qué fue lo que se concluyó, pero creo que se podría haber hecho un seguimiento un poco más frecuente en cuanto a, bueno, qué te está pasando, tenés alguna duda, lo que sea, un llamado cada tanto. River va ganando 2-0, quiero decirles, bueno, no importa. Y me parece que sí se podría haber hecho eso,
pero creo que en algún lugar tenés que hacerlo como muy esquemático, ¿no? O sea, como bien estructurado, donde vos no podés tampoco ir graduando individualmente cada uno de los 50 participantes que vos tenés en el grupo de ejercicios, porque te volvés loco y porque además es como, bueno, o sea, pero ¿qué es realmente lo que estás comparando? No sé, mi sensación, ¿no? Es como que, bueno, tenés que plantearlo de una forma más estructurada. Bueno, es el protocolo de Alfredson y ya está. No sé, es mi opinión, ¿eh? O sea, no significa que yo lo voy a tratar de esa forma. Por eso uno tiene que interpretar los datos de este estudio con cautela de que, bueno, se hizo un ejercicio, o sea, se planificó un protocolo de una forma estricta, que no es la forma en la que nosotros lo trabajaríamos, pero bueno, te da más o menos una idea. No sé qué opina el resto. Pero yo creo que no se aplicó ese protocolo, porque los pacientes manejaron la carga según los síntomas y según cómo lo toleraban. O sea, el protocolo, yo repito, no lo conozco, es algo que manejan ustedes, pero tiene una serie de repeticiones tantas veces por día durante X tiempo. Y eso no lo hicieron. Sí. No, bueno, se indicó que lo hagan, después uno, bueno, evalúa cuál fue la adherencia a ese protocolo, por eso es también después los resultados que los vamos a ver, y también es como vos aplicás un protocolo, pero me parece que la consideración que tuvieron está bien, o sea, si vos tuviste excesivo dolor durante la realización del ejercicio, bueno, ese día no lo termines, si el dolor es excesivo, te podés poner hielo 15 minutos al terminar de hacer los ejercicios y retomás al otro día. Creo que esa indicación no está mal. No sé, me No, parece, no, no no. sé. No estoy en contra de la indicación de que hagan ejercicios con dolor. De hecho, ellos decían que tenían que hacerlo con dolor, excepto que sea intolerable, lo cual también Claro, puede explicar la poca adherencia. ¿Sí? Porque si vos mandás a un tipo que haga un ejercicio que le duele, usted sabe muy bien, y también lo saben mejor que yo, que si un ejercicio está mal ejecutado por el paciente, puede generar dolor. Por más que uno diga, pero ¿qué tan difícil puede ser? Es ponerte en punta de pie y bajar de un escalón. Bueno, pero hay que ver cómo lo hace. ¿Alguien miró cómo hace el ejercicio? Porque si está mal hecho, puede ser un motivo de que perpetúe el dolor o incluso que lo empeore. ¿O no están de acuerdo con esto? bueno, si nadie participa, participo yo. Sí, yo estoy de Juan Diego acuerdo con eso. me estaba comiendo una empanada. Yo estoy de acuerdo Yo, con eso, Fede, pero para mí igual, o sea, si vos le explicás al paciente, o sea, estamos hablando de que no es una atención clínica, o sea, es un estudio de investigación, entonces donde vos tenés que poner un protocolo. Si vos le explicás al paciente que tiene que sentir dolor al realizar el ejercicio y demás, es una forma de mejorar también la adherencia. Pero bueno, igual es entendible el punto de vista. Muchas veces, creo que la mayoría de las veces, uno nunca va a encontrar un estudio científico que sea tan parecido a lo que uno hace en la clínica. Pero bueno, Poli. yo te agrego una cosa ahí. Sí, yo creo que ese es un área gris, ¿viste? Es un área gris donde vos sabés que realmente pasan cosas que realmente tienen que ver, pero son difíciles después. Cuando vos tenés que armar, por ejemplo, los que son las directrices del estudio, tenés que sacarlo adelante, tenés que decir, vamos a hacer esto. Hay muchas áreas que son difíciles cubrirlas porque sabés que existe una variabilidad en los casos. Entonces, para un poco en respuesta a eso, que ellos lo hicieron, lo que hacen es, siguen un checklist, que es el checklist TDIR, donde habla justamente de, bueno, cómo describen las intervenciones, las características que tienen y todo eso. Pero lamentablemente en eso, viste, creo que es algo que uno tiene que saber, que lo indicó, que apunta a eso, pero después existe ese factor X que lo convierte en área gris y que muchas veces no sabes si puede estar cubierto. No sé si se entiende, pero te doy otro ejemplo. El ejemplo típico es cuando te dicen un investigador fue sesgado en relación a los objetivos del estudio. Y vos decís, no existe eso, ¿entendés? El tipo tiene que saber lo que está haciendo, si no lo está haciendo mal, ¿entendés? Es como que lo ponen, pero realmente si no, dificulta llevar eso adelante
si no lo ponen, pero sabés que puede llegar a ser puede llegar a ser algo que es imposible de hacerlo. Entonces creo que yo un poco lo que pienso es que a veces cuando criticamos un poco eso podemos ser un poco cruel y no estamos por ahí pensando en lo pesado que es hacer ese tipo de trabajo, lo pesado que es ese tipo de estudio, y que sabemos que existe una diferencia con la realidad, pero es imposible controlar. Di muchas vueltas, perdón. Bien, bueno, continuamos y de última después volvemos sobre esto, ¿sí? Se le hizo un seguimiento de las variables de resultado, ¿sí? A los 2, a los 6 y a las 12 semanas, donde la tasa de respuesta de estas variables de resultado fue 83, 73 y 80 respectivamente. La variable de resultado primaria es el cuestionario de Visa, que lo estuvimos conversando brevemente la semana pasada, si no me equivoco, en el grupo de WhatsApp, en el cual son 8 preguntas apuntadas a lo que es el dolor, la función y la actividad física, ¿sí? Y después una serie de variables secundarias, perdón, de variables de resultados secundarias, donde se evaluó la ecografía a nivel del diámetro antero-posterior y el nivel de integridad del tendón con UTC, que es Ultrasound Tissue Characterization, que es como evalúa un poco el nivel de la calidad del tejido tendinoso, con un tipo de ultrasonido específico, en el cual lo que se ve en verde es como una parte buena del tendón, lo que se ve en azul sería como la parte más hipocogénica, ¿sí? donde la matriz está más desestructurada, y la parte roja serían las áreas de muerte cerebral. Bien. Después se hace una escala visual análoga del peor dolor en la última semana. Se evalúa el estado de salud con un cuestionario, que es el que está ahí, y también con una escala visual, análoga, en el cual también es una escala del 0 al 10, donde es un estado pésimo y un estado óptimo. La actividad física con el 7-Day Recall Physical Activity Questionnaire, que se evalúa en cuanto a que el paciente tiene que recordar lo que hizo en los últimos 7 días. Sorry, could you repeat? La función de los gemelos con el Standing Here by Test en plano, que es diferente al que solemos utilizar, que es con 10 grados de flexión dorsal. Acá se utiliza en plano, con lo cual los valores normativos van a cambiar con los que nosotros, por lo menos con el que yo suelo utilizar. La efectividad autorreportada con el Global Impression of Change, que básicamente se le pregunta al paciente comparativamente desde antes de iniciar el estudio hasta ahora, si sentís que estás mejor, peor, igual, mucho mejor, mejor, un poco peor, mucho peor. Después dicotomizaron esa respuesta en peor o mejor, en efectivo o no efectivo. Y la utilización de cointervenciones, o sea, si tuvieron que tomar algún analgésico, aplicar algún vendaje, realizar otra terapia, algún masaje o lo que sea. Bien. La característica es que el evaluador no estaba cegado a la inclusión en cada grupo de los participantes, lo cual me parece un punto bastante negativo del trabajo, ¿no? O sea, que vos estás evaluando sabiendo cuál fue la intervención que tuvo el participante que estás evaluando. Bien. Bien, en cuanto a los resultados, comparativamente se utilizó como medida final, digamos, la medida de las 12 semanas, ¿sí? Y se vio que, en cuanto a lo que es el cuestionario de Visa, dio favorable estadísticamente para la talonera, ¿sí? En el cual mejoró 26 y el trabajo excéntrico mejoró 17,4. ¿Sí? Hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la utilización de la talonera. En cuanto a lo que es la estructura medida a través de la ecografía, no hubo diferencias significativas. En cuanto a lo que es el nivel de dolor, también fue estadísticamente favorable para lo que es la talonera, donde disminuyó el VAS, que es del 0 al 100, en lo que es milímetros, disminuyó 38 en la utilización de taloneras y disminuyó 22,5 en el grupo de excéntricos. En el estado de salud también fue a favor de la talonera, en lo que es el cuestionario, en este cuestionario, pero no cuando se lo preguntó con un VAS. En cuanto a la actividad física y la función de gemelos, no vieron ninguna diferencia significativa.
En cuanto a lo que es la efectividad autorreportada, los pacientes dijeron que se sentían mucho mejor los que habían usado talonera que los que no la habían usado, y en cuanto a la utilización de cointervenciones, tampoco hubo diferencias significativas. Con lo cual, donde hubo diferencia significativa, la diferencia significativa fue a favor de la utilización de la talonera. ¿Bien? En cuanto a las expectativas de los pacientes, tenemos que el 58% de los pacientes previos a iniciar el estudio preferían los excéntricos y el 31% preferían la talonera, y el 11% restante les daba lo mismo cualquiera de las dos intervenciones. Y en cuanto a la adherencia, que es lo que hablaba Fede hace un ratito, vemos que la adherencia a la utilización de la talonera era esperable que sea alta, ¿sí? Porque es únicamente poner una talonera en la zapatilla, y la adherencia a los ejercicios, por lo que es el tiempo que se consume a realizar los ejercicios y demás, también como era esperable, y por la falta de seguimiento en 12 semanas, piensen que son 3 meses, fue bajando a medida que iba transcurriendo el tiempo, ¿sí? No pusieron, no aparecía, si no me equivoco, si me equivoco, díganme, en el estudio si le hacían un seguimiento telefónico o algo de eso, más allá de la respuesta del cuestionario a las 2 y a las 6 semanas. Bien, vamos a la discusión y después de última terminamos de conversar este tipo de cosas. La discusión tiene básicamente 4 objetivos, ¿no? Hacer un resumen de lo que son los hallazgos que tuvieron en el estudio, compararlo un poco con la bibliografía previa que haya abordado este tema, hablar un poco de cuáles son las fortalezas y las limitaciones del estudio y plantear perspectivas futuras en cuanto a lo que es este tema. La verdad es que la discusión, lo charlábamos un poco previamente con Fede Villalba, que no pudo estar, me dejó medio como con las ganas, fue una discusión bastante corta, ¿sí? Quizá en parte porque no hay tantos estudios que hayan abordado la utilización de realces para la tendinopatía no insercional de Aquiles, pero nada, esperaba un poco más en cuanto a todo esto que nosotros estamos hablando como parte del trabajo, ¿sí? La conclusión del estudio, básicamente, a la cual llegaron los autores, es que talonera mata a Alfredson, ¿sí? O sea, la talonera le ganó a Alfredson, por lo menos en las variables que hubo una significancia estadística. En cuanto a lo que es el VISA, tenemos que la talonera fue mucho mejor que los excéntricos, pero hubo una diferencia entre grupos de 9,6, ¿sí? Y el mínimo cambio importante que ellos determinaron para lo que era el cuestionario VISA era de 10, con lo cual hay una diferencia estadística, pero lo que tenemos que plantearnos es si realmente esa diferencia, que es estadística, es clínicamente relevante o no, ¿sí? O sea, si nosotros decimos que el mínimo cambio importante es de 10 y la diferencia que hubo entre los dos grupos es menor a 10, por más que sea estadísticamente significativo, quizá no tiene una relevancia clínica esa diferencia que hay. ¿Bien? Lo mismo pasa con lo que es la escala visual análoga, ¿bien? Donde disminuyó bastante más en el grupo de la talonera. Sin embargo, esta diferencia entre grupos tampoco se sabe, y ellos sí lo especifican, estas dos cosas, tampoco se sabe cuál es la relevancia clínica de esa diferencia, que es una diferencia, pensemos, de un poquitito menos de 2 puntos, en lo cual nosotros hablamos siempre de la escala visual análoga, o nosotros en general, por lo menos yo utilizo una escala numérica análoga y no una escala visual, o sea, lo utilizo hablado, y utilizo siempre de 0 al 10, entonces por eso hablo de 2 puntos y no de 20. ¿Bien? En el estado de salud pasa lo mismo, ¿sí? La verdad es que no tengo mucho conocimiento de la escala que usaron para el estado de salud. Y en cuanto a lo que es la variable de la impresión de cambio del paciente, hay mayor efectividad autorreportada para el grupo de la talonera. Bien, entonces hay una diferencia estadística a favor de la talonera, pero no queda demasiado claro por la diferencia esa que hay, si realmente esa diferencia estadística es clínicamente relevante o no es clínicamente relevante. En cuanto a lo que es la comparación con los estudios previos, es el primer estudio que evalúa esto, ¿sí? Se compara en cuanto a lo que es el efecto que tuvo los excéntricos en lo que es la visa, ¿sí? Se compara con un estudio que se hizo, no me acuerdo si hace 2 años, una cosa así, es una revisión sistemática,
donde habían tenido una disminución del 21%, ¿sí? No, del 21% no, de 21 puntos, perdón. Pero que los autores habían dicho que había demasiada variabilidad en la respuesta a los ejercicios, con lo cual no hay un punto tan comparable, ¿sí? Ahora, cosas que me llamaron la atención, y ahí lo conversamos entre todos. En un primer punto, vemos que la progresión de la actividad física fue medio rara, porque este cuestionario del 7-Day Recall lo mide por kilocalorías por día, ¿no? Y entonces vemos que al inicio, tanto el grupo de realce como el grupo de excéntricos tenían alrededor de 3.500 kilocalorías por día. Y cuando terminó la actividad, tenían casi la mitad de kilocalorías por día, ¿sí? O sea, la gente a las 12 semanas estaba haciendo la mitad de ejercicio que hacía cuando inició el tratamiento, y no veo, por lo menos no encontré, que le den alguna explicación o que hagan algún comentario o alguna discusión con respecto a este tema, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que están comparando cosas completamente diferentes con objetivos completamente diferentes, ¿sí? O sea, una cosa es un tratamiento sintomático, como puede llegar a ser la aplicación del realce, ¿sí? Porque el realce no tiene un pensamiento en un objetivo de mejorar la capacidad de carga del tendón, que es a lo que nosotros deberíamos apuntar, por lo que es el gol estándar hoy por hoy, y los excéntricos sí. Entonces, si nosotros estamos comparando una variable que es únicamente sintomática con una variable que tiene una intención más de reeducar o rehabilitar un tejido que sea exclusivamente sintomática, ¿sí? Lo cual me llama la atención también la diferencia que hay en cuanto a la función y la fuerza que hay a nivel de los gemelos, que no fue significativa, por más que haya sido mayor en el grupo del excéntrico, no fue significativo. Y quizá eso puede deberse a lo que hablábamos antes con respecto a la adherencia a los ejercicios, ¿bien? Pero de por sí, me parece que no tiene demasiado sentido comparar dos intervenciones que tienen objetivos diferentes, ¿sí? Lo otro que tiene es que utilizaron la talonera por 3 meses. Yo no sé ustedes si suelen indicar talonera o no. Yo cuando llego a indicar la talonera no es en un principio, sino que sería como un último recurso, pero nunca por 3 meses, ¿sí? Y convengamos que estamos evaluando la efectividad de ciertas cosas, como el bice y demás y todo, cuando el paciente sigue usando la talonera. O sea, el paciente eventualmente va a tener que dejar de usar la talonera. Entonces me parecería mucho mejor quizá tomar estas mismas mediciones, dejando de usar la talonera a las 12 semanas, dejando de hacer los ejercicios de última a las 12 semanas y viendo qué es lo que pasa a las 15 semanas, por ejemplo, ¿sí? Con un tiempo sin usar esa talonera. A ver si hay o no un efecto de rebote del dolor y de la disminución de la función. Por último, como hablábamos previamente, me hace replantear el tema del diagnóstico, ¿sí? En cuanto a el tipo de paciente, la duración de los síntomas, la bilateralidad de los síntomas y demás, me hace replantear un poco el diagnóstico, y quizá hubiese estado bueno incluir un grupo, dentro de esos dos grupos, incluir un grupo que tenga una intervención conjunta o hacer un entrecruce de intervenciones posterior al trabajo, ¿sí? Lo que rescato, sí, de este estudio es el impacto clínico que tiene, ¿sí? O sea, realmente aborda un tema noble, que es el agarrar y decir, bueno, estoy utilizando realces en los pacientes con tendinopatía de Aquiles, bueno, quiero saber qué efecto tiene. Ahora, compararlo con un excéntrico, no lo veo con demasiada utilidad. ¿Bien? Boca le gana a Racing el domingo, está muy difícil. Yo creo que Boca no le gana a Racing el domingo, hermano. No. Bien. Bueno, muchachos, voy a dejar de compartir como para que puedan. Yo tengo algo para preguntar, Diego, a ver si te quedó claro a vos del estudio. Dale. A mí no me quedó claro, primero, lo primero que hice en ese estudio fue ver si estaba financiado por alguna ortopedia o algo, porque nunca hubiese comparado esas dos intervenciones. Parece que comparar un tratamiento pasivo con un activo en una patología que responde a la carga, no me parecía algo, no sé, ya me generó dudas del minuto 1.
Arrancando en eso, fui a ver si estaba financiado y no estaba financiado por ninguna ortopedia ni nada por el La randomización del estudio tampoco me quedó clara, porque es por elección de tratamiento, o sea, por qué intervención le gustaba a cada paciente, y después dicen que a la mayoría le gustaban los excéntricos, pero también eligieron lo otro. No entendí esa parte. No, la randomización es por bloques permutados, que es un tipo de randomización que lo que busca hacer es que se mantenga la comparabilidad de características entre los dos grupos, pero no es que el paciente elige. Lo que sí le preguntaban previo a eso es, ¿qué preferirías, esto o esto? Pero no es que lo elegían, ¿sí? Con respecto a lo primero que vos decís, estoy completamente de acuerdo. En realidad yo elegí hacer la revisión de este artículo para este Ateneo previo a leerlo, ¿sí? Porque agarré y dije, bueno, leí el título y dije, están comparando cualquier cosa, o sea, están comparando dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces dije, bueno, me gustaría leerlo un poco más en detalle y esa fue la razón por la cual decidí hacer la revisión para que lo charlemos entre todos. Así que ahí coincido completamente. Para mí, o sea, está todo bien, pero están comparando dos cosas que son completamente diferentes. Están comparando una terapia coadyuvante con un tratamiento o un abordaje principal. Yo me sumo a lo que dicen ahí, concordo totalmente. También me pasó que no entendí un poco la randomización, tuve que buscarla, era como que no estaba muy clara. Y por ahí también sumarte una cosa que dijiste que está bueno, de lo que dijiste del visa, de la diferencia clínicamente importante en ese caso, no basarse solo en lo estadístico. Un tercer nivel de crítica también, muchas veces cuando vos tenés por ahí una diferencia que es clínicamente significativa, existen herramientas que han sido validadas, que tienen, por ejemplo, un cambio clínico, ¿sí? Que es, por ejemplo, de 7 puntos, por poner un número, y por ahí tienen una diferencia mínima importante que es de 10. O sea, es más grande la diferencia mínima importante. La diferencia mínima importante sería aquella diferencia en la cual no estaría incluido el error de medición del instrumento. Y ahí, por más que vos tomes los 7 puntos y digas que es clínico, en realidad el análisis tendría que haber hecho arriba de los 10, que es el error. Entonces, eso es algo más para complementarte, pero considero totalmente acertado lo que decís. Y después, nada, felicitarte por el resto de la presentación y todo. Así que sé que lleva mucho tiempo preparar las cosas, leerlas, y tiene una vida de padre y una vida de trabajador es muy difícil, por lo cual felicitarte. Gracias, Pulica. El resto, algo que le haya llamado la atención en el estudio, sea que lo haya leído o durante la presentación de recién. Sí, a mí con respecto a el tema de las calorías que estaban nombrando, a las 12 semanas, ahí también entra la duda de que bajaron las calorías, o sea, bajaron la actividad. ¿Con qué mejoraron? ¿Con la talonera? ¿Con los ejercicios? ¿O que bajaron la actividad y tienen menos? O sea, ese es otro punto. O sea, bajaron la actividad. Entonces ahí entraría ese factor que te hace sacar esa conclusión también. Excelente observación, Blas. Tal cual. Sí. Bajaron la actividad y mejoraron el síntoma. ¿Y mejoraron el síntoma Claro. por la intervención o porque bajaron la actividad? Quizá Claro. una de las cosas que deberían haber recomendado es que intenten no bajar la actividad, como para todo el resto de los parámetros deberían permanecer lo más estable posible. Entonces, tal cual, exacto. ¿Y por qué la bajaron? Claro. ¿No? La bajaron porque les dolía más, la bajaron y entonces ahí la bajaron y ahí bajó el dolor. Claro. Exacto. O sea, Sí. eso te indica que pierde un poco de potencia el resultado también, ¿no? O sea, porque no hay una correlación directa entre bajar, o sea, hay una correlación entre bajar la actividad y que el síntoma mejore. Claro. Entonces, teniendo un abordaje en el medio, me parece débil eso. Está perfecto, Blas. Impecable. Está. Brunito, si vas a decir algo. Fede. Bien, bueno. Bueno, muchachos, siendo las 9, las 21:31 y estando. ¿Sigue atajando Enzo Pérez?
Está ahí firme. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo ya las cargas son otras. Tal cual, tal cual. ¡Qué pelotudo! Listo por ustedes. Muy bueno, Diego, felicitaciones. Muy Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí escuchando. Y ojalá no perdamos nunca este espacio de intercambio y discutir, chicos. Es muy importante intercambiar, discutir y siempre tratar de que mejoremos no solo individualmente, también como grupo. Ahí está, así que los esperamos. El que se quiera juntar, el que se quiera animar la próxima, más que bienvenido. Bueno, muchachos. Nos vemos. Bueno.